Buenos días, como ya después de hacer la formación, presentamos primero en manos de Dios. Entonces ahora vamos a trabajar con lo que tiene que ver con una reflexión. La reflexión que traje en el día de hoy se titula "Somos arquitectos de nuestro propio destino". Albert Einstein. Vamos a ver, sobre esa frase, ¿quién entendió algo sobre eso? ¿Quién me puede hablar? Vamos a ver algo. La frase indica que el ser humano puede diseñar su propio futuro. Si es un futuro bueno o malo, depende de qué tipo de persona somos. Si somos una persona buena y de buen corazón, nuestro futuro va a ser bueno. Pero si en cambio somos unas personas malvadas que hacen sufrir a los demás, nuestro futuro va a ser algo malo. Correcto, muy buena participación. Como dice Adrián, va a depender de qué uno está haciendo en la actualidad hoy en día. Lo que uno hace hoy en día, eso es lo que se va a reflejar en el día de mañana. Por eso nosotros somos el arquitecto de nuestro destino. Lo que usted hace hoy, eso se va a reflejar en el futuro. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a trabajar con lo que tiene que ver qué se hizo en la clase anterior. Vamos a ver, ¿qué se hizo? Se habló sobre la Semana Santa, que como no fue, y me dio un ejemplo sobre los vectores, o sea, de lo que ya no había dado anteriormente. Correcto, si alguien más puede decir qué se dio ayer, aparte de lo que dijo, bueno, ¿se la recordó? ¿Qué se hizo ayer? Lo que ella dijo, lo que se trabajó fue, primero hablamos sobre cómo le fue la Semana Santa, continuación del tema de vectores, que ya habíamos trabajado la suma, pero en el caso, ayer empezamos con lo que tiene que ver con la suma de vectores, mediante el teorema de paralelogramo, es decir, el método de paralelogramo, en el cual ya solamente trabajamos la parte teórica de la teoría. Vamos a ver, ¿quién se recuerda en qué consiste el método de paralelogramo? Luis Miguel. El método de paralelogramo. Este método consiste en colocar las dos vértices en un origen en común. Luego se trazan paralelas a ambos vértices sobre el final de cada uno de ellos y luego donde se cortan estas teclas. Será el final del vector resultante. Luego se une este final en el origen común para obtener el vértice resultante. Como dice Luis Miguel, es decir, que ayer lo que trabajamos fue el método de paralelogramo, en lo cual consiste en hacer coincidir los orígenes de cada vector y luego se le trazan dos paralelas a cada vector y donde se cortan esos dos vectores se va a trazar ya una diagonal desde el vértice del origen de los dos hasta ese nuevo punto en común y a eso se le va a llamar resultante. Y a esa resultante hay que buscar el módulo, que para trabajar el módulo también se trabaja con una fórmula. Para eso, porque más adelante lo vamos a hacer con el primer ejemplo. En el día de hoy, la intención pedagógica de hoy es lograr que los estudiantes aprendan a sumar vectores mediante el método de paralelogramo. Es decir, que esa es la intención del día de hoy. Lograr que ustedes puedan aprender cómo sumar vectores mediante el método de paralelogramo. Entonces, como le dije, el tema de hoy lo que vamos a trabajar es vectores, suma de vectores mediante el método de paralelogramo. Entonces, ahora vamos a trabajar un ejemplo sobre lo que tiene que ver cómo se hace la suma de vectores mediante este método. Mira, aquí vamos a trabajar el primer ejemplo, aplicando el método de paralelogramo, en el cual, como se dijo anterior, en la parte teórica, el método de paralelogramo consiste en hacer coincidir los dos orígenes de los dos vectores. Aquí yo tengo dos vectores, el vector A, que vale 5 metros, y el vector B, que vale 3 metros, en el cual los dos orígenes de los vectores deben de ser coincidir, es decir, que ese origen y ese origen deben de coincidir los dos orígenes. Y luego se van a trazar las dos paralelas a cada uno de los vectores, para el cual luego poder aplicar el método de paralelogramo. Entonces, para eso, aquí, como podemos observar, el primer vector con la regla me dice que mide 5 metros. Como la escala aquí está de 2 en 2, entonces como es 10, quiere decir que vale 5. Igual en este caso, aquí, como en la regla dice que es 6, pero como es 3 metros, que estamos utilizando esta escala como si fuera 1.
Entonces, por lo tanto, ahora vamos a proceder a primero a dibujar el primer vector, que en este caso, como ya lo pude comprobar, que vale 5 metros, es decir, 10 con esta regla. Entonces, eso mismo yo voy a hacer sin cambiarle la dirección y sentido, así mismo debo de colocarlo. Entonces, lo voy a poner aquí en esta parte. Entonces, ese va a ser el primer vector. El vector A, que vale 5 metros. Por lo tanto, ahora debo de hacer coincidir el vector B, el origen de ese vector, con el vector A. En este caso, vale 3 metros. Entonces, esos 3 metros debo hacerlo coincidir aquí. Y eso va a ser el vector B. En este caso va a ser 3 metros. Entonces ahora lo que procedemos a hacer es a trabajar lo que tiene que ver con las dos rectas paralelas. Hay que trazar una recta paralela a ese vector, el vector B, y una recta paralela al vector A. Pero en este caso, para trazar, vamos a ver, ¿quién se recuerda en qué consiste dos rectas paralelas? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? ¿Alguien se recuerda? Cuando no chocan, ¿qué más se puede decir? Cuando una va una al lado de la otra. Es decir, dos rectas son paralelas cuando están en un mismo plano y no se pueden intersectar, es decir, que no se pueden cortar. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí en esta parte. Pero antes de trazar esas dos rectas paralelas, ¿qué se puede observar aquí? El ángulo, ¿de cuánto va a ser el ángulo? De 90. De 90 grados. A simple vista se puede observar. Primero vamos a trazar una recta paralela al vector B, que es decir, de 3 metros. Entonces la vamos a trazar aquí, la paralela. 3 metros. Pero aquí la vamos a hacer de manera punteada. Esa va a ser la primera. Es decir, que esa puede seguir infinitamente. Ahora voy a trazar al vector A la recta paralela. Entonces en este caso va a ser aquí. Donde se cortan las dos rectas paralelas, es decir, la que yo tracé, esas dos paralelas, aquí, hay que hacer coincidir el origen de los dos vectores con ese nuevo corte igual. Es decir, que debo trazar una diagonal desde esos dos vértices. Y a eso se le va a llamar resultante. Por lo tanto, si trazo la diagonal, entonces, ahora aquí, la regla me dice que para yo poder aplicar el método de paralelogramo, ya yo lo apliqué en ese caso, que hice coincidir los dos orígenes y le tracé las dos rectas paralelas. Entonces, para yo poder encontrar el módulo de esa resultante, en este caso vamos a llamarlo R, como es la resultante. Entonces la vamos a llamar vector resultante. Que para encontrar el vector resultante va a ser igual a la suma de los dos vectores, es decir, vector A más el vector B. Ahora, ¿qué me quiere haber dicho eso? No es que ustedes van a sumar el vector A más el vector B, es decir, 5 más 3, que 5 más 3 es 8. No, no se va a aplicar esa parte. No. Aquí lo que hay que hacer es buscar el módulo de ese vector. En este caso, como hay vector resultante F, para yo poder encontrar ese módulo, nosotros dimos una fórmula ayer. ¿En qué consistía la fórmula? Que el módulo del vector resultante va a ser igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de quién? De A al cuadrado más B al cuadrado más el doble de A, el vector A y el vector B. Es decir, doble de A por B coseno del ángulo. Ahora, el ángulo, ¿de cuánto va a ser el ángulo? De 90, que ya nosotros pudimos aquí observar. Entonces ahora puedo aplicar esa fórmula. ¿Cómo yo aplico esa fórmula? Ya yo sé cuánto vale el vector A. 5. Y el vector B, 3. 3. Entonces ya con esos datos podemos trabajar el módulo, porque eso es lo que me están pidiendo aquí, que determine el módulo del vector resultante de los dos vectores.
Entonces, ahora, ¿qué yo voy a hacer aquí? Aplicar. Y aquí ya es una operación simple que ya te están acostumbrados a recibir. El vector A Sí. equivale a 5. Pero ¿a 5 qué? 5 Ah, metros Cinco cuadrados. y eso va al cuadrado. El vector B, 3 por metros lo tanto, cuadrados. 3 metros al cuadrado. Más el doble, en este caso, ¿de quién? 2 2, que en este caso es 5, por 3 metros, por el coseno del ángulo. Que en este caso, el coseno de cuánto va a ser? 90. De 90 grados. Y ahora, como ustedes tienen reglas, todos tienen reglas y calculadoras en mano, pueden calcular esta parte aquí. Pero ahora vamos a hacerlo de manera, no, de manera desarrollada. Primero, 5 metros al cuadrado, ¿qué se va? A ver, 25 metros cuadrados. 25 metros cuadrados. Más 3 metros cuadrados. 9 metros cuadrados. Más, aquí, puedo multiplicar todo eso de manera seguida. O primero, el coseno de 90, ¿a qué se igual? ¿A qué se va el coseno de Hacer, 90? pues. Hacer. Coseno 90. Sí. ¿A qué se igual? Hacer. ¿A cuánto? Hacer. A 0, ¿estás seguro? Coseno 90. No es 1. Coseno 90. A 1. Entonces, con el coseno de 91, yo puedo multiplicar todo eso ahí. 2 por 5 es 10. ¿10 qué? 10 metros. Y 10 metros por 3, ¿a qué se va? 30 ¿A 30 qué? Metros. Metros que 100 metros por metro, ¿qué va a dar? Metro cuadrados. cuadrado. Entonces va a ser 30 metros cuadrados por el coseno de 90 que es 1. Entonces 30 metros cuadrados por 1 30. es igual a 30 metros cuadrados. Y ahora, ¿qué usted puede observar? ¿Qué tengo aquí ahora? Una suma. Una suma. Ya usted puede sumar todo eso. 25 más 9, eso es 34. 34 más 30, 64 metros cuadrados. 64 metros cuadrados. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? La raíz de 64. La raíz de 64, vamos a ver. ¿Qué es igual? La raíz de 64. 8. A 8. ¿Se lo olvidó ya? ¿Qué es igual a esa raíz? No. Entonces, ¿8 qué? Metro. 8 metros. Entonces, Se esa elimina yo con la. va a ser el resultado de qué? Del módulo. ¿Y qué pasa en módulo? Esta parte que está aquí, esa diagonal que se trazó a ese bisector. A eso se le llama módulo. A lo que vale desde ahí hasta ahí. Otra forma como usted puede hacer era, con la misma regla, podían comprobar que eso de ahí hasta ahí tiene que valer 8, como dice ahí. Es decir, si lo quiero comprobar. Y ahí le da de manera directa, que le da 8. Esa es una técnica para hacer eso. Ahora copien el ejemplo. Para que entonces, en lo que ustedes van copiando ese ejemplo, yo te voy pasando lista. Entonces ahora vamos a ir pasando lista de manera para aprovechar el ejemplo. Entonces vamos a ver. La número 1, Josmairi Díaz Peña, Presente. Stalin García. Entonces, Braille, Luis Miguel de Jesús, Sí. Adrián Plasencia Sí. y Kelly Antonio Esteban. Eso quiere decir que hoy estuvieron los 6 presentes. Luego de dejar ya la tarea aquí, para terminar, vamos a ver, en el día de hoy, ¿qué se hizo en el día de hoy? Hoy hicimos una reflexión sobre Albert Einstein que se llama Somos arquitectos de nuestro propio destino. También estábamos repasando la clase anterior, y hoy estamos tratando un tema que le lleva nuevo, suma de vectores mediante métodos de paralelogramo, que dejamos una tarea para realizar. ¿Alguien más puede ayudar? ¿Y cómo se hizo? Vamos a ver. Hicimos un ejemplo en la pizarra y me dejó una tarea para hacer una blanca y
haga mejor, va a pegar el lugar. Y recordando cuál es la intención pedagógica del día de hoy. Aprendimos suma de vectores mediante el método de paralelogramo. Es decir, que la intención pedagógica del día de hoy es lograr que ustedes puedan aprender a sumar vectores mediante el método de paralelogramo. Es decir, en conclusión, el día de hoy lo que se trabajó fue, primero hicimos el saludo, luego del saludo la reflexión del día, luego de la reflexión del día la retroalimentación de qué se hizo ayer, luego de eso pasamos a lo que tiene que ver a la intención pedagógica, presentación del tema, y luego pasamos al segundo momento que fue el desarrollo. En ese caso se hizo un ejemplo sobre cómo puedo aplicar el método de paralelogramo cuando tengo dos vectores. Y luego se hizo un ejercicio de tarea, es decir, que se dejó un ejercicio de tarea en el cual ustedes tienen que hacerlo, y quien mejor lo haga, ya lo sé, entonces ese se va a seleccionar uno de esos y se va a colocar en el mural de producción. Entonces ya por último, entonces ya aquí en el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí, y mañana vamos a continuar con algunos ejercicios de vectores mediante el método de paralelogramo.